Bien, buenas noches. Vamos a continuar. Primera Juan, capítulo 2. Hemos terminado el capítulo 1 y comenzamos el capítulo 2. Habíamos terminado con este concepto de que Cristo es la propiciación, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a estar leyendo a partir del versículo 3, ¿sí? La segunda parte sería, el título que aparece en las Biblias es la conducta en la comunión, y hay una primera separación que es el carácter de nuestra conducta, que es la imitación a Cristo, ¿sí? Los versículos 3 al 6 de Primera Juan, capítulo 2, a partir del versículo 3. Y empieza con una pregunta que a veces se nos viene también. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Qué pregunta para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que a veces nos confrontamos, pero lo que estoy sintiendo es verdadero? ¿Cómo es? Bueno, lo que dice a continuación, que sería la respuesta a esta pregunta que hizo, si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, versículo 4, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Lo presenta muy sencillo Juan, ¿sí? Y en esta última sentencia es donde tenemos que vernos reflejados. ¿Cómo es nuestra obediencia a los mandatos de Dios? ¿Es una obligación? ¿Es algo que uno hace sintiéndolo de corazón? Con nuestras defecciones, ¿sí? Nadie habla de una perfección, pero sí el deseo de nuestro corazón, por dónde va rumbeado. Vamos a leer algo. De las condiciones que disfrutan de la comunión con Dios y unos con otros, Juan pasa a tratar la conducta que se debe seguir dentro de dicha comunión, y la primera norma que apunta es la imitación del propio Señor Jesucristo. Versículo que lo leímos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y esta es la parte que quería enfatizar, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Durante su peregrinar, su vida aquí en la tierra, Él nos dejó pisadas, principios, mandamientos, y que nosotros tenemos que seguir en esas pisadas de esos mandamientos. No es que tenemos que ir tratando de buscar las huellas que dejó Jesús. Las huellas que dejó Jesús quedaron registradas en la palabra de Dios a través de mandamientos que tenemos que obedecer, ¿sí? O sea que esta imitación marca el fundamento de nuestra conducta. Establece la necesidad de esta imitación en los versículos 3 al 6, que es lo que vamos a estar leyendo. Apela al mandamiento que es la marca principal del cristiano, versículos 7 y 8, y considera al mandamiento del amor fraternal en la perspectiva de la luz y las tinieblas, versículos 9 a 11, completando el análisis. Versículos 3 al 6, que es lo que leímos, comienza con esta pregunta que enfatizamos: ¿cómo podemos estar seguros de estar o de pertenecer a Cristo? En este pasaje Juan afirma que le pertenecemos si hacemos lo que Cristo dice y vivimos como Cristo quiere. Y lo hacemos con alegría,
y no de manera pesada como una carga impuesta. ¿Sí? A veces uno se cree y dice, uy, tengo que, la Biblia me dice que, o empezamos a ver todos los no que podemos hacer y lamentamos esos no que podemos hacer. Bueno, revisemos nuestra relación con Dios. No está basado en una base sólida, una base firme. Las cargas que se llevan sobre los hombros son pesadas. En cambio, las cargas que se llevan en el corazón son cargas livianas. Por eso Jesús le dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, que mi carga es ligera. Y le erré, pero anda por ahí. Tengamos presente esto. Cada vez que pensemos que es pesado obedecer o seguir los pasos de Jesús, reconsideremos nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones que nos da la fortaleza y el deseo de obedecer cada uno de sus mandamientos. La comunión con Dios y los hermanos se debe manifestar en la conducta diaria. Literalmente lo que dice ahí, y en esto estamos conociendo que le hemos conocido. Así que la promesa y la prueba del conocimiento íntimo del amor de Cristo está en la observancia a sus mandamientos. No hay otra forma de conocerle y por lo tanto de tener comunión con él. Este pasaje, este pensamiento, desarrollo Juan, aquí en estos versículos es muy similar a lo que trató en el capítulo 1, versículos 5-7, donde habla de la luz y las tinieblas, ¿sí? Varían las expresiones, pero los conceptos son similares, como así también lo es el ataque implícito que hace a esos falsos maestros que habíamos definido como los gnósticos, ¿sí? El que pretende conocer a Dios sin observar sus mandamientos es un mentiroso, de igual manera que aquel que camina en tinieblas y se cree estar en comunión con Dios, que es lo que decía el capítulo 1. ¿Sí? Acá Juan se refiere a los falsos maestros que se gloriaban de su ciencia, pero descuidaban los deberes de la vida cristiana con la excusa de la libertad alcanzada por la iluminación de su conocimiento, de su gnosis, dando rienda suelta a sus pasiones más bajas. En 1 Juan 3:23, lo vamos a ver más adelante, Juan menciona que su mandamiento es que creamos, que Dios habla y dice, su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos mandó. La verdadera fe cristiana resulta en actos de amor. Por eso, nuestro comportamiento puede dar la seguridad de que pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Mateo 7:20 establece una norma, Jesús. Dice, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Y después sigue analizando. Pero es una regla. Mi conducta va a demostrar cuál es mi acercamiento a los principios de Dios. Íntimamente sabemos si lo hacemos forzados o no. Si lo hacemos forzados, tengamos cuidado. Nuestra relación con Dios no tiene base firme. ¿Sí? Seguimos. En el versículo 5, el amor a Dios no significa que nuestro amor alcanzó su máxima expresión. La realidad es que eso va a ser cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos glorificados. ¿Sí? Entonces, pero lo que estamos enfatizando es que llegó a mostrarse de manera sincera, auténtica y verdadero y digna del nombre de Jesús. Si obedecemos, sabemos que amamos, por lo tanto, sabemos que estamos en Él. De todo genuino creyente, ¿sí? Se dice que está en Cristo. En Efesios 2:6 dice, estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. En cambio, permanecer expresa comunión y es más íntimo. El estar sentado en los lugares celestiales es un hecho que ocurre en nuestra conversión.
Ahora, el permanecer junto a Cristo habla de la comunión diaria que tenemos que tener con nuestro Señor y Salvador, con Dios también, ¿sí? A través de su Santo Espíritu. Romanos 8:1 nos habla que estar en Cristo se refiere a la justificación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En cambio, en este pasaje se refiere a algo mucho más íntimo, que es la comunión y, por lo tanto, la santificación. Por su significado, no son conceptos sinónimos, por más que se expresen lo mismo literalmente. ¿Sí? Tenemos unos minutitos más, vamos al versículo 6 y lo vamos a terminar allí. Se refiere a la conducta, se refiere a la santificación. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Sí? El término que se usa allí, debe, se refiere a una obligación íntima y personal, aceptada libremente y no impuesta. Debemos andar, pero también este andar habla de nuestra conducta. La santificación consiste en la imitación de Cristo, quien anduvo haciendo el bien, ¿sí? Hechos 10:38, y no cometió pecado, en el pasaje que leímos, 1 Pedro 2:21, y en el 22 también. Vivir como Jesucristo no implica realizar sus mismos actos. Muchas de las cosas que hizo durante su ministerio estaban basadas en el cumplimiento de su identidad como Hijo de Dios y en el cumplimiento de la misión especial de morir por nuestros pecados. Hoy en día, vivir como Cristo vivió implica obedecer sus mensajes e imitar su ejemplo de obediencia total a Dios, de servicio y amor a los demás. ¿Sí? Y bueno, dejamos los versículos pendientes del 7-8 y del 9 al 11, que sería el tratamiento del tema que sigue. Que el Señor nos guíe en nuestra relación con Dios para basarla en la obediencia a sus mandatos, una obediencia voluntaria, una obediencia de corazón, es una obediencia que no es pesada ni gravosa, al contrario. Qué bien que nos sentimos cuando podemos obedecer a Dios y lo hacemos de corazón, porque sabemos que por un lado estamos reafirmando nuestra identidad con Él, ¿sí? Estamos reafirmando nuestra relación con Dios y también estamos obedeciendo sus mandatos. Nada más, hermanos, que el Señor nos bendiga.